soy educadora párvulo, trabajo como investigadora y profesora de la Universidad Alberto Hurtado y dirijo el doctorado en educación. Así que eso, dedico mi vida al trabajo en la investigación en educación y políticas públicas en educación. ¿Cómo avanza el diálogo en la convención? ¿Qué preguntas surgen en la ciudadanía? ¿Qué dice la academia y la experiencia comparada? Bienvenidos y bienvenidas a Preguntas Constituyentes, un espacio abierto para dudas y opiniones sobre la nueva Constitución. Yo creo que lo más importante es que estamos discutiendo la Constitución en educación, porque la Constitución de los 80 es una Constitución muy pobre, ¿ya? Está lejos, años luz de lo que necesitamos para una educación para el siglo XXI, en términos de inclusión, de habilidades complejas para lo que se requiere para hoy en día, de los desafíos, la creatividad, una visión integral de la formación educativa. Entonces yo creo que lo que tenemos hoy en día es muy pobre, hay apenas 2 incisos, ¿sí?, en la Constitución, y entonces necesitamos discutir y pensar una nueva educación para los desafíos de nuestro país y de nuestras niñas y niños y jóvenes del futuro, ¿sí? Entonces yo creo que eso es lo fundamental, y también explicarle a los que nos escuchen que tenemos esto que es muy pobre, yo diría así, pero además tenemos la LEGE, que es la Ley General de Educación, que también tiene un rango constitucional y que debiésemos esperar que también se cambie. Y de nuevo, entonces, para que los que nos escuchen que sepan, sí, que lo importante es que básicamente lo que tenemos hoy en día, y por qué ha sido tan criticado y por qué es tan importante que se cambie, es que básicamente pone al mismo nivel, sí, e incluso le da más importancia a lo que se llamaba esto de la libertad de enseñanza, que en realidad en la versión de la Constitución de los 80 era sobre todo la defensa de la libertad del emprendimiento, ¿sí? Entonces por eso más bien lo que se fue generando fue la creación de muchos colegios, universidades con muy bajas regulaciones a las exigencias, a los desafíos que tenemos hoy en día, y bajo apoyo también a la educación pública que necesitamos, fortalecida, creativa, innovadora para lo que se requiere hoy en día. Lo primero es decir, y esto es como yo creo que es muy importante para las familias, ¿sí?, y los niños, niñas que están hoy día en el sistema escolar y los jóvenes, y esto viene una crítica de muy antigua, ¿sí? No queremos más de lo mismo. El sistema que tenemos hoy día, que sobre todo se consagra en lo que es la LEGE, ¿sí?, esta segunda ley que yo les cuento, genera el sistema actual y tiene un currículum muy sobrecargado con muchos contenidos, ¿ya? Y por lo tanto con muy poco espacio para el territorio, para mayor innovación, creatividad, y además tiene un sistema de evaluación muy rígido, centrado en lo que son las pruebas estandarizadas, ¿ya? Gracias a la pandemia eso lo están viviendo menos las familias hoy en día, aunque igual de alguna manera sigue, ¿sí? Pero si recordamos por el calendario que tiene el CIMSE, digamos, las escuelas viven y los niños, ¿sí?, jóvenes viven, lo que son las pruebas estandarizadas por calendario hay en segundo básico, en cuarto básico, en sexto, en octavo, etcétera. Después en segundo medio, después viene la PSU, y una visión de la educación muy estandarizada que se reduce más bien a lo que es lenguaje y matemática, y en el aprendizaje más, digamos, que uno puede responder en una prueba con respuestas múltiples, ¿sí? Y los niños y niñas hoy día del futuro requieren algo mucho más. Entonces eso sí, creo que es muy importante, que eso tiene que estar y tiene que cambiarse ese modelo. Necesitamos un currículum más flexible, que responda a los territorios. Somos un país tremendamente centralizado, actualizado con los nuevos desafíos de las nuevas tecnologías, con todo el tema socioemocional, Pamela, que hemos visto. O sea, todo ha sido tremendo estos primeros meses para las comunidades educativas, y tenemos un desafío como sociedad de cómo estamos formando a nuestros jóvenes,
en el diálogo, la empatía. Entonces creo que hay un cambio de paradigma pedagógico y de sociedad que me parece muy importante que se instale. Y segundo, quisiera decir que está todo este debate sobre la libertad, ¿sí? Y primero yo te diría como respecto a eso, preocupación sobre el uso de los medios. Me preocupa mucho cómo se desinforma y por eso quería como hacer expresa que todavía se están discutiendo. Hay que pensar además, a veces se rechaza una norma, pero porque son más o menos 60 normas las que llegaron, ¿sí? Y hay que pensar que en la Constitución van a quedar 3, 4, 5 normas de educación, o sea que no es que vayan a quedar 40 normas de educación, porque si no sería una constitución inabarcable. Las constituciones tienen que ser más bien de principios básicos orientadores, por lo tanto, más bien lo que se va haciendo, se va seleccionando las que están más cercanas, las que agrupan y reflejan mejor lo que de acuerdo a los constituyentes se requiere, y después también muchas se van repitiendo también, entonces tienen que ir amoldando, etcétera. Bueno, y ahí está el debate sobre la libertad de enseñanza y versus lo que se llama el derecho a la educación. Y yo creo que ese debate también es importante, informar a las familias, a las comunidades y a los ciudadanos en general al respecto. Y ahí es muy importante tener claro qué es la libertad de enseñanza, ¿ya? Y que hay distintas formas de entenderlo. Yo creo que eso es muy importante, porque en realidad lo que ocurre es que de las normas enviadas, ¿ya? Y esto para aclararlo, ninguno dice los padres no pueden elegir el colegio, eso no está ninguna, ni ninguno dice no, se prohibirá la educación particular pagada, ¿ya? Lo que sí hay distintas formas de entender la libertad de enseñanza. Entonces, por ejemplo, las que recién se rechazaron, el principio que está ahí de libertad de enseñanza más bien era una continuidad de la Constitución de los 80, ¿ya? Que pone al centro la libertad de enseñanza, ¿sí? Como un principio de la Constitución. Ahora, justamente lo que aprendimos después de estos 40 años es que la libertad de enseñanza es un principio que además está históricamente en el caso de nuestro país, pero que tenemos que tener cuidado, cómo lo situamos y cómo lo entendemos y cómo lo conjugamos con otros principios. ¿Qué diría yo que es central? La libertad de enseñanza se valora en tanto refiere a la diversidad de proyectos educativos. Bienvenido la libertad de enseñanza en cuanto son diversidad de proyectos, que muchas veces hablan de la libertad y en lo concreto ha sido más bien si padres pueden pagar o no, libertad para cobrar pero tenemos un sistema tremendamente homogenizado, centralizado, basando en lógicas estandarizadas, como decíamos antes, y hay poca diversidad. Entonces, la libertad en términos que la entendemos de diversidad pedagógica, donde las profesoras, profesores tienen espacio para crear y contribuir a la construcción del currículum territoriales con participación de la familia. Ese es un segundo diría, aspecto también de la libertad de enseñanza, como la entendemos desde una visión democrática. No es una decisión de una persona, un individuo, también tiene un plano de individual, pero también colectivo, de espacio de democracia. Eso también es importante, por ejemplo, en las universidades. La universidad y las escuelas, ¿sí? Como son, en términos que son privadas, pero con fines públicos, requieren y exigen espacios de democracia en sus decisiones, por ejemplo. No porque alguien, una universidad, no puede haber una universidad con un dueño, ¿sí? Son directorios, son colectivos que van tomando decisiones de acuerdo a espacios participativos con las comunidades, familias, en las regiones con quienes están las redes, los estudiantes. Tal vez todo debe haber partido por esto, ¿sí? Pero la libertad tiene que estar siempre supeditada al derecho a la educación. En primer lugar, siempre es el derecho superior del niño y la niña de educarse, ¿ya? Entonces, eso es muy importante. Y entonces sí, a veces hay tensiones. Entonces, a veces algunos dicen, no, es que esto es la libertad y el derecho, digamos, son dos principios que se complementan. Sí, de alguna manera se complementan, pero también pueden entrar en tensión. Entonces, ahí es muy importante volver existe participación, existe el derecho, en primer lugar, a la inclusión, al derecho, etcétera. Mira, yo creo que me refiero a dos ámbitos que por lo menos a mí me parecen muy importantes. Uno es saber que
es decirle a las familias, digamos, y yo esperaría que por lo menos hasta ahora lo que lo he visto en las distintas iniciativas es que va a continuar, digamos, una educación tanto de distintos proveedores, ¿ya? Por lo tanto, va a continuar existiendo, nada va a desaparecer, va a continuar existiendo la educación, tanto privada, subvencionada, pública. Por lo tanto, eso es muy relevante para las familias. Pero lo que sí es importante es que ellos deben saber, y cada vez saben más sí esto, que ellos por sobre todo debe estar resguardado el derecho de sus hijos, independiente de sus habilidades motoras, capacidades cognitivas, etcétera, que muchas veces las familias han sufrido, ¿sí? O capacidad de pago. Por sobre todo siempre debe estar ese derecho, y muchas veces madres, padres han sufrido eso, que sus hijos son expulsados, quedan afuera. Las familias, por ejemplo, con niños con TEA, ¿sí? Con trastornos del espectro autista, por ejemplo, entre muchos otros, ¿sí? Entonces lo que queremos avanzar que las escuelas sean inclusivas y que cada vez más puedan hacer realidad eso, de poder atender a todos los niños y niñas con sus distintas características y que se sientan acogidas y que sea un espacio real de aprendizaje y enseñanza desafiante para cada uno de acuerdo a su ritmo. Yo creo que eso es como muy importante. A la escuela de no hace tantos años en que los niños a los 3 años lo estaban estresando y le hacían pruebas para ver si quedaban o no quedaban. Entonces eso en realidad eso es inmoral. No podemos tener un país que se acostumbre y naturalice que eso era aceptable, que un niño de 3 años veíamos si a una escuela le gustaba o no le gustaba, si le parecía bien o no bien. Entonces eso eso a esta altura debe ser inaceptable, sí, y la Constitución debe consagrar, por tanto, siempre el derecho a la educación. Lo otro, yo espero también que la educación pública sea un sello. Eso generalmente en las constituciones está, digamos, que por una parte hay una, digamos, se permite, existe sí, una diversidad de proyectos y por lo tanto proveedores, pero a la vez sí el Estado es garante con una visión estratégica de su educación pública. Entonces eso también es otro como sello muy importante, por lo tanto también esperar que las familias que están en la educación pública debiesen esperar que haya ahí un sello especial desde el Estado y desde el cuidado, como también las universidades públicas, porque en el caso de Chile tenemos muy baja cobertura tanto en el sistema escolar como en la educación superior, por lo tanto esperaríamos como un punch ahí como con fuerza de apoyo y un lugar estratégico desde el Estado. Y lo tercero, un poco lo que hemos hablado también como de las familias, de que uno esperaría que las habilidades para el siglo XXI, ¿sí? Ese desafío esté consagrado y en términos muy diversos, ¿sí? De tecnología, de medio ambiente, de inclusión, una mirada en términos de educación sexual, de género y de todos los desafíos que tenemos de aquí para adelante, y que las familias no sientan que están en una jornada escolar completa sus hijos, que están hasta las 4 de la tarde, ¿sí? 5, o que llegan a la casa a las 5 de la tarde o a veces más tarde, que llegan a hacer tareas con cosas repetitivas, poco desafiantes, y que esperaríamos que con su participación también y su apoyo exista ese espacio de responder también a un currículum más creativo y de acuerdo también a los desafíos territoriales y también, por supuesto, a una visión pluri-intercultural, digamos, de los desafíos que también tenemos en ese ámbito. Entonces hay una riqueza enorme en nuestro como país, creo que se ha ido reduciendo en las últimas décadas y tenemos que darle mucha riqueza en esta constitución, eso espero yo. Mira, especialmente la ciudadanía, que estar informado,
que no apresurarse a la primera con lo que a veces salen los medios que desinforman en realidad con noticias catastrofistas de que esto ya no quedó, que en realidad todavía están en discusión. Entonces es muy importante ir informándose a poco de los debates, de las discusiones. Y esperaría también que en las escuelas, en los colegios, en las universidades, esto también sea un espacio de estar al tanto de estos debates, de discutirlos, de conversarlos, para estar muy bien informados respecto a lo que queda finalmente para lo que va a ser el plebiscito de salida de la nueva Constitución.